La membrana prolífera es una cosa interesante y I think el profesor Ranke me puede corregir o no, pero Jerry habló de Berger, que fue el que describió la IgA, pero creo que Berger también fue el primer a describir la Dense Deposit Disease años atrás, que vamos a hablar ahora en relación de la membrana proliferativa GN. Entonces, ¿qué es membrana proliferativa glomerulonefritis? Bueno, es nada más que un padrón óptico, es una lesión, es un tipo de daño que es caracterizado por duplicación de la membrana basal del glomérulo, que da este aspecto de contorno duplo y una expansión mesangial descrito por el profesor Ranke. Y esto acá se va a sorprender o no, tal vez, pero porque esos son sus slides que yo lo he copiado a través gracias a Dick Lassock, que me lo ha en una manera indirecta mandado los slides, pero son slides del profesor Ranke mostrando lo que se quiere decir cuando la membrana proliferativa glomerulonefritis. Y yo cuando le hago a los residentes y cosas, yo le explico que este padrón es como lo que pasa, digo así, tiene ese aspecto lobular que si usted tiene un cuchillo o un escalpo, usted lo consigue separar derechito los lóbulos que aparecen en una biopsia con el padrón membrano proliferativo. Y ¿por qué existe esa interposición en los capilares del material de depósitos y tal vez por células mecanciales que se interceptan y la endotelio, la célula endotelial no le gusta que se separe de la membrana basal, entonces empieza a producir una nueva membrana basal y el resultado es que da este contorno duplo que usted mira acá y vea es acá. Usted tiene una membrana basal antigua y una membrana basal nueva y que es característica de la glomérulo de la membrana proliferativa, la glomerulonefritis membrana proliferativa. No es una enfermedad muy común. En este estudio de años atrás de Australia, en realidad, membrana proliferativa glomerulonefritis es una de las más raras y mucho más abajo de la IgA o focal o membranosa. ¿Cómo se presentan los pacientes con MPTN? Es muy variable. Puede variar de proteinuria muy baja con un poco de hematuria hasta con pacientes que presentan con una glomerulonefritis crescentérica. Entonces la creatinina también puede ser de normal a significativamente baja, y el complemento, como va a ver en un momento, también son pacientes que pueden aparecer con un complemento bajo, o yo creo que la batería se ha ido en este caso, tiene no sé, abajo. Entonces una cosa que me gusta decir a los estudiantes, que en nefrología tiene 3 o 4 enfermedades que le gusta bajar el complemento. Una de ellas es la postinfecciosa, la segunda es el paciente con lupus, la tercera es esta, la membrana proliferativa, la glomerulonefritis membrana proliferativa, y la cuarta, que pero más rara, es los pacientes que tienen embolía de colesterol. ¿Qué cosas permiten a dar un padrón en la biopsia de una membrana proliferativa? Bueno, entonces existen enfermedades que resultan en la formación de inmunocomplejos como lupus, la crio, hepatitis C,
enfermedades que son caracterizadas por una proliferación de una proteína monoclonal, como responsable por hacer el daño renal. Enfermedades de desregulación del complemento, que hoy está cada vez más reconocido como una causa importante de formación de membrana proliferativa, y microangiopatías crónicas, como las atípicas hemolítica urémica, o en pacientes que tienen nefropatía del trasplante. Esto es un estudio que Sanjeev puso en mostrando que la asociación de monoclonal gammopatía y la formación de membrana proliferativa en verdad era el más común, al menos en los grupos de la Mayo, que otras causas causadoras de MPGN. Una cosa que se sabe hoy, y una gran parte de los casos que resultan en una MPGN son anormalidades de la cascada del complemento. Esto es una revisión de cómo las pathways de complemento desenvuelven. Entonces tenemos tres: tenemos la clásica, la lectin bind y la alternative pathway, el camino alternativo. Entonces, en verdad tenemos acá el C3, que es el común, y el C3, cuando se divide entre es hidrolizado entre C3A y C3B. El C3B, cuando se junta con el factor B, forma lo que se llama la C3BBB, que es la C3 convertase, y esta es una enzima que en realidad está siempre constantemente activando, porque es un mecanismo de defensa del organismo, entonces siempre está en funcionamiento, no está nunca. Entonces lo llaman el tick over mechanism. Cuando el C3B se junta con otra molécula de C3B, entonces forma la C3BBB C3B, que en verdad se llama las complementos 5, convertase de complemento 5, y esto cuando activada resulta en formación entonces del inicio de la formación del membrane attack complex, con activación del C6, C7, C8 y C9. Lo importante de esto es que el organismo no puede o no quiere, para evitar que esto se forme de una manera desregulada, tiene unos inhibidores que ponen en control la activación de esta C3 convertase. Entonces, los más importantes son el factor H y el factor I, que le ponen un freno a esta activación de la convertase. Entonces, de otra manera, hay eso que en una manera simplificada, pero apenas para mostrar que el punto tal vez que quiero mostrar es que de una manera simplificada, pero hoy se sabe en torno de 60, hasta arriba de 60 moléculas que hacen parte de la activación de la cascada de complemento. Lo que quiero decir con eso: hoy estamos descubriendo, se ha descubierto que existen alteraciones desde el punto de vista genético, por ejemplo, en anormalidad del factor C3, que por una alteración genética, por ejemplo, se hace una molécula que es genéticamente anormal, y esta molécula, por ser anormal, por ejemplo, está es resistente, por ejemplo, a la modulación del factor H. Existen alteraciones, por ejemplo,
por una genética también, por ejemplo, que hace con que el factor H no sea producido, o hace alteraciones genéticas que hace con que el factor H sea producido pero es anormal y no funcione contra eso. Hoy se sabe que existen, por ejemplo, anticuerpos que son producidos contra el factor H, pero el punto es que recién estamos empezando a descubrir lo que puede causar de una manera u otra anormalidades de la cascada de complemento. Y como dijo, como tiene más de 60 proteínas, mi predicción es que con el tiempo, cada día más uno va a empezar a descubrir que no solo esas proteínas acá, como el C3 y el C-fato, que tal vez son las más importantes, pero alteraciones en una norma, en todas las otras proteínas, probablemente van a estar implicadas, como hoy se sabe, por ejemplo, en el el riñón policístico, que inicialmente se sabe, bueno, es una mutación en el polycystic del el GN1 o el polycystic 2, y hoy se sabe que combinaciones de múltiples en pedacito en uno, pedacito en otro, un pedacito en otro, modelaciones, también resultan en una alteración policistosis. Entonces, así, en resumen, los pacientes que tienen alteración del complemento, en el complemento normal, nosotros tenemos el factor 3, que por hidrólisis se transforma en C3A y C3B, y yo hablé primero que tenemos el factor H, que es el freno que pone en esta conversión, pero tenemos también un grupo de proteínas que se llama factor H relacionadas, que varía de 1 a 5, y lo que esas proteínas hacen es que también de una forma indirecta funcionan acá, porque ellos modulan la acción del factor H. Y la importancia de eso, por ejemplo, es que en una isla en el Mediterráneo, la proteína en Cipros, por ejemplo, existe una nefropatía que es igual a la nefropatía de C3, pero es porque uno ancestral allá de la isla un día tuvo una mutación de ese factor H relacionado a la proteína número 5, y eso hace con que en Cipro exista una cantidad enorme de casos familiares de este complemento relacionado a la proteína. Entonces, en resumen, nosotros podemos tener esa que van a desenvolver esa que también puede producir un padrón membrana proliferativa, porque usted puede tener una mutación en el factor H, que entonces esa mutación no funciona, entonces usted tiene producción excesiva de transformación de C3 entre la C3 convertase, o tenemos alteraciones mutaciones en este factor H, no modula el factor H, en el retroexpresión no funciona bien, o una propia mutación en esta proteína hace con que la proteína no tenga un efecto acá porque desaparece el número de proteína, o acá porque la proteína existe, pero es ineficiente, no tiene de punto de vista funcional para hacer la inhibición en la convertasa. Entonces, en esas pacientes que no tienen idiopática, pero que tienen una complementación, una desregulación del complemento, nosotros tenemos esas familias que son presenta una membrana proliferativa glomerulonefritis del punto de vista familiar, como lo hablé de los ciprotas, o adquiridas porque tienen un anticuerpo contra la C3 convertase, o un anticuerpo contra el factor H, o el anticuerpo, esta monoclonal proteína funciona como si fuera un anticuerpo contra, por ejemplo, el factor H. Y creo que esto, por ejemplo, fue demostrado la primera vez en un estudio muy bien hecho a través del grupo de Peter Zetfeld, en que tenía un paciente que presenta con una glomerulonefritis membrana proliferativa
y lo que tiene en circulation, en la circulación, tiene una cadena leve, que es una lambda, que es única en que se asocia con una parte del factor H y lo inhibe. Y por ejemplo, en demostrado, porque en pacientes que hacen un estudio de la hemólisis, el control, por ejemplo, con una cadena lambda normal, no hace hemólisis, pero cuando lo pone del paciente, existe una enorme cantidad, porque esta monoclonal proteína bloquea la acción del factor H normal. Y las otras causas de membrana proliferativa son las trombóticas micropatía, como la típica pacientes con fosfolipid antibodies y etc. Una cosa que el profesor Ranke también me puede ayudar es que cuando hablamos de membrana proliferativa, me ocurre apenas decir que eso en verdad es la parte más tardía de la patología. Los pacientes, o sea, la membrana proliferativa no nace como una glomerulopatía membrana proliferativa. La parte del contorno duplo de la lobularidad, eso no está en un estadiamiento tardío de la enfermedad. La enfermedad cuando es un baby, un bebé, empieza como una enfermedad proliferativa con inflamación glomerular, pero en esos casos iniciales usted no va a ver el doble contorno, usted va a ver una glomerulonefritis aguda. ¿Está de acuerdo? Entonces, y por eso también, cuando ustedes tienen que llevar en consideración, cuando ven el parto clínico de la historia, es por eso que en el paciente, a veces cuando es muy inicial, ese paciente va a presentar clínicamente como una glomerulonefritis aguda. Entonces el paciente tiene mucho más hematuria, puede tener cilindros hemáticos, proteinuria. Cuando la enfermedad ya viene por muchos más años, esos son los pacientes que presentan más, con poca hematuria, pero con más proteinuria, porque eso representa una enfermedad ya más evoluida. Entonces, ¿dónde usted va? La presentación y cómo la biopsia va a estar, depende de a qué tiempo de la enfermedad uno hizo el diagnóstico. Fue, ahora viene. Mejor no toco. Acá, un poquito, bueno, ahí está. Entonces, para recordarlos, cuando uno tiene una membrana proliferativa, uno tiene que pensar en todas esas cosas. Que el paciente puede tener hepatitis C, o que el paciente puede tener una monoclonal, o que el paciente puede tener una desregulación del complemento. Y solo cuando usted ha limpiado esas cosas, o que usted puede decir, bueno, este paciente es idiopática. Recuerde, yo dije ayer que idiopática es una cuestión de nuestra ignorancia, porque y nada mejor de la que membrana proliferativa, porque a 30 años atrás o 40 años atrás, los 100% de los pacientes que tenían MPGN era idiopática, hasta que el grupo de Richard Johnson y casa empezó a mostrar que esos pacientes, la verdad, tenían asociación con la hepatitis C. Y enseguida después, bueno, entonces 80% son hepatitis C, las otras 20 son idiopáticas. Bueno, ahora nosotros después sabemos que de idiopática esas son asociadas con glomopatía monoclonal. Bueno, entonces los otros son idiopáticos. Bueno, ahora sabemos que las otras idiopáticas son asociadas con alteración de la cascada del complemento. Entonces, cada día los idiopáticos se quedan más chiquititas. Entonces, por eso que decimos que es una enfermedad rara, si es que existe, ¿no? Porque en verdad, bueno, lo puse.
Y en verdad escribimos con el doctor Glassock unos 2 años atrás que la pregunta es, ¿en verdad existe? Entonces, solo puede llamar idiopática si usted, después que excluyó todas las cosas, bueno, no, hice todo lo que pude, pero no consigo, entonces lo llama idiopático. Pero en la mayor parte, uno consigue saber lo que es. En el pasado, esta enfermedad, esta lesión, porque no es enfermedad, es una lesión, era dividida entre el tipo 1, tipo 2 y tipo 3, porque de acuerdo como la estructura de la microscopía electrónica lo decía. Entonces, si usted tenía solo depósitos subendoteliales, entonces se llama tipo 1. Si el depósito era en la membrana basal y tomaba esta superosmofílica de salchicha, ¿no? Entonces denso, eso se llamaba dense post disease. Y si tenía los depósitos que eran no solo en la parte subendotelial, pero también en la parte subepitelial, ese se llamaban el tipo 3. El problema con esa clasificación es que no le daba una clue, ¿no?, de qué estábamos hablando, si ese paciente tenía una enfermedad de complemento o si ese paciente tenía una enfermedad inmunocomplexa. Entonces, por eso fue propuesta una nueva clasificación, que esos pacientes no sean clasificados de acuerdo con la microscopía electrónica, pero sí como de acuerdo con los hallados de la microscopía de inmunofluorescencia. Porque si existe una inmunocomplemento, si el patrón es inmunocomplementario, o sea, inmunoglobulina plus C3, entonces estamos hablando de una glomerulopatía inmunocomplexa. Entonces eso es lupus, eso es infección, o eso es una proteína monoclonal. Por otro lado, si la inmunofluorescencia es principalmente C3 y un poco de inmunoglobulina, entonces nosotros hablamos que esos pacientes tienen un problema de la cascada del complemento. Y por otro lado, si no hay nada, si no hay ni inmunoglobulina y ni complemento, entonces esos pacientes tienen hay que excluir que ese paciente tiene una nefropatía trombótica. Y esto fue la propuesta que se hizo de que se clasificara la membrana proliferativa de acuerdo con el patrón de inmunofluorescencia. Y el uso de la microscopía electrónica solo sirve para diferenciar entre los pacientes que tienen la depósito de enfermedad de depósito denso desde la glomerulopatía por C3. Esto acá está equivocado. Eso sería ser que entre la C3 only o C3 con un predominante C3, entonces dividimos entre los densos depósitos. Esto acá no es decir C3 glomerulonefritis. Y en esas dos, DDD plus C3, entonces sería la C3 glomerulopathy. Entonces, cuando usted tiene un paciente que el patólogo dice tiene una membrana proliferativa, la obligación de usted es ver si ese paciente tiene una EMPIGEN que es inmunocomplexa. Usted tiene que procurar ver si tiene hepatitis C, hacer las culturas de sangre, ver si tiene alguna infección. Ese paciente tiene lupus, tiene una monoclonal. Si, por otro lado, el patólogo dice solo tiene C3 o un poquito de IgG, entonces estamos hablando de un paciente que tiene un problema de complemento, y la idea es que usted tiene que investigar, hacer complementos, niveles de complemento, entrar en contacto con un laboratorio de referencia que haga pesquisa en este asunto, mandar el sangre del paciente a ver si puede
mirar por anticuerpos contra el factor H o hacer estudios genéticos del complemento y de los factores H, B, etc. Una cosa también que realizar, que a veces, solo para hacer un punto, esas cosas a veces son variables. Ni siempre, a pesar del paciente tener un defecto de la cascada del complemento, uno detecta, por ejemplo, el factor nefritogénico. Y en este estudio de allá de Almeida, por ejemplo, algunos pacientes que tienen densidad hipótesis, que uno sabe que el problema es de la complementación, no todos, apenas 78% de los pacientes tienen un factor nefritogénico. Y desde un otro estudio también de la doctora Servet muestra que en pacientes con glomerulonefritis por C3, acá está el factor nefritogénico. Usted ve que ni todos, a pesar de que DDD es la mayor parte, 86%, los pacientes con C3, glomerulonefritis C3, que es caracterizada por problemas del complemento, ni todos tienen el C3 nefritogénico en preparación, y también ni todos tienen C3 bajo. Apenas aproximadamente 50% de los pacientes van a tener. Entonces, el fato de usted mira el complemento y está normal, no excluye que ese paciente tenga una C3, una glomerulopatía por C3. Y el fato que no tenga C3 nefritogénico, el anticuerpo, también nos dice que ese paciente no tiene una, porque a veces es variable, depende de en qué estadio de la actividad usted lo vea. Entonces, el diagnóstico de MPGN es en una microscopía de óptica, es apenas el empiezo del proceso, y usted tiene que saber cómo buscarlo. Rápidamente, en los principios, entonces, cómo tratar a esos pacientes es una cosa complicada, en el sentido que usted tiene que saber, tiene que intentar descubrir la etiología para ahí poder tratarlo correctamente. Y las recomendaciones, por ejemplo, del KDIGO, al menos en el caso de que usted no encuentra ninguna razón la idiopática, dice que no existe recomendación específica. ¿Por qué? Porque no hay evidencia de cómo tratar a esos pacientes. Con la única sesión que el KDIGO habla es de pacientes que presentan con una crescentérica, y en ese sentido tratar como si fuera una vasculitis ANCA. En el pasado esos pacientes fueron tratados con esto, con dipyridamol, aspirina, bla, bla, bla. Lo que pasa es lo siguiente, que en el pasado no sabían lo que el paciente tenía. Esos estudios son estudios de 30 años atrás. En aquel tiempo no tenía ni idea de que, primero, hepatitis hacía membrana proliferativa, segundo, no tenía idea de que las monoclonales la hacían, y también no sabían ni una idea de que la C3, la glomerulonefritis C3 existía. Entonces esos estudios eran un saco de, como digo, es una bolsa llena de gatos que tenía ahí adentro. Entonces, ¿cómo va a ser la opinión si funciona o no? Si tenían 3 o 4 diferentes enfermedades en el mismo protocolo. En pacientes con idiopática, algunos pequeños estudios, por ejemplo, es un estudio daniano unos años atrás, usando ciclosporina, y muestra que en pacientes que tienen el tratamiento de ciclosporina lleva una remisión total y parcial de 90% en pacientes con membrana proliferativa idiopática. ¿Qué pasa con rituximab? Nosotros hicimos en colaboración con Dan Cantrat un pequeño estudio de 6 pacientes entre 3 hombres y 3 mujeres, la creatinina 1.7, proteinuria de 3.9, 2 pacientes tenían crioglobulina, entonces la verdad no son idiopáticas, esos 4 tenían idiopática, esos 2 con crio recibieron rituximab. Acá está lo que pasa con las B-cells, y la proteinuria bajó un poco, pero de verdad no es una cosa fantástica, un poco mejora de la proteinuria, 1 año de seguimiento funcional estable, pero esos son enfermedades crónicas, y estos
eso es muy preliminar para decir, esto funciona o no. Más recientemente, un otro estudio también en 4 pacientes mostró completamente remisión del rituximab, pero yo creo que la información es muy preliminar. Si un paciente está progrediendo, no tiene lo que hacer, trátelo, pero no se crea que todavía la solución es esa. Eculizumab, ¿qué es eculizumab? Eculizumab es esa molécula que es un monoclonal anticuerpo ¿contra qué? Contra esto, contra una molécula, la factor 5, C5b del complemento. ¿Se acuerdan que mostré el complemento? Después que la C3 convertase se junta con más C3b, se convierte en la C5 convertase, y esa es la molécula que resulta cuando se divide en C5a y 5b, y a L5b se transforma en C6, C7, C8, resulta en la formación del complejo de membrana, si eso ocurre en la superficie de una bacteria, en hacer un agujero en la membrana de la bacteria y la destrucción de la bacteria. Entonces, este anticuerpo lo que hace es juntarse con la C5b y por eso bloquear la formación del complejo del complemento. Andrew Bombach y Dr. Appel hicieron un estudio en Colombia en que 6 pacientes que tenían enfermedad de DDD y 3 pacientes con DDD y 3 con C3GN los trataron con eculizumab. Esos pacientes algunos pacientes tenían evidencia de la desregulación de la membrana, de la cascada de complemento, porque tenían elevados niveles del complejo de ataque de membrana, y normalización de la proteinuria fue reducida en algunos de esos pacientes. La biopsia repetida mostró mejoramiento, pero ahora como mostrar algún problema, en unas biopsias existía depósito del anticuerpo del eculizumab en la biopsia. Acá existe tal vez una de las primeras mostrando el uso de eculizumab en paciente con dense disease. Acá tiene paciente con proteinuria, empieza a tratarlo con eculizumab, la proteinuria va abajo. Acá se para de tratar con eculizumab, la proteinuria vuelve y ese paciente es retratado con eculizumab y resulta en reproducción de la proteína. Pero uno de los problemas que es en el estudio de Dr. Appel, y él puede comentar después, es un estudio de un año, es que antes de esto muestra en algunos pacientes que fueron rebiopsiados, mostrando mejora de la lesión con el uso de eculizumab, pero en la inmunofluorescencia de esas biopsias, el DC3 mejora, el complemento de mejora, pero existe deposición del C5, del eculizumab en el glomérulo. Entonces, la cuestión es siguiente: ¿cuál es a largo plazo el resultado de esa deposición del anticuerpo en el glomérulo? ¿Será que vamos a cambiar, salir de Guatemala y meternos en Guatepeor? Creo que los estudios en futuro van a tener que resultar eso. Una otra cosa para mostrar cómo la cosa en medicina hay que hacerlo hay que hacer para saber. Ese es un otro estudio que vino, que también es una carta en New England Journal of Medicine, y lo que muestra en ese caso es un paciente que tiene dense deposit disease, que es tratado con eculizumab. Pero mire acá, antes de eculizumab, este paciente fue tratado con rituximab. Este paciente tenía un anticuerpo contra el factor H, ¿ok? Entonces, teóricamente, si usted tiene el anticuerpo C3 nephritic factor, o sea, si tenía ese paciente era C3 anticuerpo
tenía el anticuerpo tenía un factor nefrítico en circulación. Entonces, usted dice, es una enfermedad autoinmune. Por ser autoinmune, entonces vamos a usar inmunosupresión y acabar con la producción del C3 y eso va a mejorar la información. Pero lo que puede ilustrar, ese paciente fue le dado rituximab con la idea de que vamos a acabar con esta historia. ¿Y qué pasó? Nada. No solo no pasó nada, el paciente continuó peorando porque la proteína se fue para arriba y ese entonces le iniciaron con eculizumab. Entonces, la historia está estamos apenas empezando a entender esas cosas. Y la positividad de un nephritic factor, por ejemplo, que sugiere que ese paciente va a beneficiarse de inmunosupresión, no es en sí, todavía también no es la respuesta y no sé, tenemos que tener más experiencia para aprender esto, a pesar de que, por ejemplo, en este paciente uso de eculizumab resultó en normalización, ese es el factor de la activación del C5b, del complemento del membrane attack complejo con tratamiento antes elevadísimo y después del tratamiento de esa normalización. Pero la cosa es más complicada todavía porque hay otras cosas que van a influenciar. Por ejemplo, estamos aprendiendo ahora, y es un estudio que salió un mes atrás en el New England Journal of Medicine, es que cuán efectivo el eculizumab va a ser va a depender de si su paciente de la C5 es uno de los normales o es un C5 que tiene una variación. Por ejemplo, en este estudio de Japón, por ejemplo, que salió unas 4 semanas atrás en el New England, muestra que estos pacientes, ¿qué pasó con mi slide? Sí, pacientes que tenían excelente respuesta, están todos acá la mayoría, pero 2 pacientes tenían una respuesta muy inferior porque tenían una variación del C5 y por eso usted puede darle eculizumab lo que quiera en dosis macizas. Esos pacientes el eculizumab no consigue juntarse. Entonces, eso es apenas para mostrar cómo estamos empezando a entender no solo la patología de la enfermedad, pero también vamos a tener que entender si a pesar de la patología esos pacientes van a responder o no, porque también hay variaciones en la proteína en que la droga está dirigida. Y esto es lo que está fuera de orden, pero este es el estudio del doctor Appel y Dagati del Columbia, mostrando en que después, en los pacientes que después del tratamiento tienen coloración para el eculizumab y estudios más, seguimiento de esto nos da a decir lo que va a pasar con el paciente. Para terminar, una otra manera de tratar a sus pacientes es, por ejemplo, en este estudio, es darle, si tiene un factor H, por ejemplo, y está desregulado, una manera de ir es darle un plasma, porque la infusión de plasma normal, por ejemplo, en este paciente, resulta en la normalización del complemento y la disminución del complejo del CMAC. Pero eso tiene que ser llevado en consideración de que no todos los pacientes, porque tienen una problema de complemento, necesitan tratamiento. Eso es un estudio que Sanjeev publicó a unos 2 años atrás. Y solo para ilustrar, por ejemplo, este paciente acá y estos 2 pacientes acá tienen más de 20 años de seguimiento, tienen una C3 clásica, pero la proteinuria, la creatinina se mantiene altamente estable. Entonces, el simple facto de que usted hace una biopsia, tiene una C3, una nefritis C3, no quiere decir, bueno, ahora tengo que tratarlo, porque muchos de los pacientes tienen un poco de hematuria, una pequeña proteinuria, pero tiene función renal normal. Y esos pacientes, mi recomendación es que usted los siga, los observa, y muchos de esos pacientes no necesitan tratamiento ninguno. Es una nonsense disease, pero no es igual a tratarlo. Entonces, la recomendación
son todas recomendaciones, no es basado en tratamiento de randomized studies, es que en esos pacientes que tienen, no tienen proteinuria normal, una aglomeración, filtración glomerular normal, trátelos conservativa, mírelos, obsérvelos, trátelos con ACE inhibitor. Paciente tiene una nefrosis, intente, puede una cosa de esteroides, ciclosporina, pero eso también no quiere decir que el paciente va a responder. No, los pacientes que tienen una crescentérica, bueno, usted puede tratar, eso sí, debe tratarlo como si fuera una vasculitis. Y lo que pasa es que hacer, que es el más difícil, es solo que hacer con eso que tienen una reducción de la filtración glomerular, pero no tienen crecente. Y ahí, yo no sé, tal vez prednisona, tal vez puede usar rituximab, pero eso es nada muy nuevo. Entonces, en conclusión, cuando usted tiene una biopsia que dice que es una membrana proliferativa, eso primero es rara, pero su responsabilidad es buscar los mecanismos patogénicos que pueden estar causando eso. Si es una inmunocompleja, si la inmunofluorescencia muestra que es inmunocompleja, usted tiene que buscar la infección, buscar el lupus y buscar las proteínas monoclonales. Si por otro lado el patólogo dice, bueno, solo la predominación es C3, entonces usted tiene que investigar el problema de la cascada de completo, y solo después que usted miró y no tiene más nada, es que usted puede decir, bueno, este es una idiopática. En el momento, tal vez de aquí a un mes, vamos a descubrir, por ejemplo, como reportó Sanjeev unas 2 semanas en New England Journal, un caso de que el paciente tenía una dense deposits por una normalidad de la cascada clásica del complemento. Es un caso de C4 dense deposit disease. Entonces solo así podemos decir que es idiopática, y el tratamiento estamos apenas aprendiendo y va a depender de la identificación de la causa de lo que causó. Gracias.